Muy buenas. Vamos a hablar de Venus, que es nuestro planeta favorito, ¿no? De Noé Díaz y yo. Y Venus en Libra y la época, ¿no? Con Venus en Libra y los tránsitos que va a hacer, etcétera. Pero inicialmente vamos a conectar en sí con qué es lo que significa esta energía de Venus en este signo del que es regente y ya desde ahí pasamos a los tránsitos, ¿no? Así que bienvenida de nuevo al canal y yo me doy la bienvenida a mí misma a tu canal porque las dos lo vamos a compartir y, Exacto. y nada, si quieres empezamos directamente, así que Comenzamos. Hola a todas y bueno, como ha comentado Mar, un gusto poder compartir y poner a Venus que sea de puente entre este diálogo, entre este compartir, entre este evocar e invocar a Venus en nuestra vida. Así que hoy vamos a conectar con esta cualidad quizás más aérea, venusina, ¿no? De Venus en Libra. sí. Y si tuvieras que definir en una palabra a Venus en Libra, o bueno, podemos mencionar varias, ¿no? Pero a mí la primera que me está llegando, y además tengo mis cuadros detrás, y mi ascendente es Libra, ¿no? Y para mí esa energía de Libra es el artista, ¿no? De la búsqueda de la belleza como en mayúscula. Mm. Y la armonía de contrarios, ¿no? Y entonces Mm. eso lo podemos llevar a muchos campos, pero es una de las cosas que siempre me llega mucho, ¿no? Con Libra en general y Venus en Libra en particular. ¿Y a ti? Sí. Sí, es la belleza y esa armonía, ¿no? También a mí me viene mucho la palabra templanza, ¿no? Como esa capacidad de contemplar que tiene Venus, que tiene el signo de Libra, ¿no? Que se abre, ¿no? A la escucha y no reacciona, ¿no? Espera, observa, contempla, ¿no? Es como muy paciente, muy tolerante, es como que, bueno, es una cualidad aérea y que sabe colocarse en los diferentes puntos de vista, ¿no? Antes de emitir un juicio, ¿no? O antes de tomar partido de algo, de alguien o de una visión, ¿sí? El signo de Libra son los abogados del diablo, que le llamo yo, ¿no? Que son capaces de escuchar, de contemplar y de igualar diferentes opciones y diferentes vías, sin descartar ninguna e intentando siempre encontrar ese equilibrio. Pero sí que la belleza está presente en todas ellas, ¿no? Desde sus gestos, desde sus formas, desde su aire, ¿no? Como el prana que emiten, es como muy de armonía. Ujú. Y claro, la diplomacia también, al mencionar lo de escuchar, ¿no? Y es una Mm. medicina que es muy importante a nivel colectivo en estos momentos, ¿no? El saber encontrar los puntos en común entre dos opuestos y Mm. entender cómo, y de hecho astrológicamente, Libra nos lleva mucho a que los ejes de cualquier polaridad, en el fondo lo que nos llaman siempre es a encontrar el equilibrio entre ambos, ¿no? Y que Aries necesita Libra y Libra necesita de Aries para encontrar realmente la plenitud. Entonces, ahí eso nos lleva un poco a la sombra, ¿no? En la parte de Exacto. cuando Venus en Libra se entiende a sí misma solamente a través del otro y entonces se pierde y no sabe ni siquiera quién es, ¿no? Y esa parte Mm. de necesitar de la eh, individualidad de Aries, ¿no? Del deseo de Aries para decir, vale, es que también quien yo encarno es igual de válido que la otra persona, ¿no? Es como que a veces tienen esa energía tanto de escuchar al otro y de escuchar tantos puntos de vista que a la hora de tomar una decisión puede costar trabajo, ¿no? Entonces, esa es la parte de decir cómo aprendemos a discernir el otro de mí misma y desde la diplomacia, porque no lo va a decir ni lo va a compartir de forma creando conflicto, ¿no? Como que hay Sí. siempre un desafío con el conflicto y hay veces que realmente mantener la armonía crea más caos que el conflicto. De hecho, esto al mencionarlo me viene mucho que en Tailandia, por ejemplo,
culturalmente, tienen mucho el mantener la armonía a toda costa. Con lo Mm, cual, a veces incluso mentir está aceptado si eso mantiene la armonía. mm, O no expresar qué es lo que tú realmente deseas si eso mantiene la armonía, ¿no? sí, Entonces, esa sería un poco la parte reto de de Venus Libra. y Sí, Libra en general. o la polarización, ¿no? El exceso de Libra, porque ninguna energía ni es mala ni es buena, sino que tenemos que buscar siempre ese punto intermedio entre esos dos ejes, ¿no? Y es verdad que Libra puede pecar o le puede, mm, creo que valora tanto, ¿no? Desea tanto mantener siempre un estado de equilibrio, de armonía, ¿no? Es como esa ley universal, ¿no? De intentar mantener y que el orden permanezca, ¿no? Que prevalezca antes de cualquier otra cosa, ¿no? Pero si ese orden externo no parte de un orden interno, ya hay un desequilibrio, ¿no? Y eso es lo que a veces a las personas que tienen Venus en Libra o que tienen mucha energía Libra van a intentar siempre, más allá de que se hagan daño a ellos mismos, van a intentar que el orden prevalezca, que la armonía prevalezca, que no haya conflicto, que no haya lucha, que no haya tensión. Pero a veces tenemos que entender que es necesario, ¿no? Ese, ver dónde está el límite, yo siempre digo, ¿no? ¿Dónde está el límite entre tú y yo para que surja el nos, para que surja tú y yo? No tiene que ser tú o yo, sino podemos encontrar un acuerdo, ¿sí? Un sitio donde los dos, esos dos platillos estén equilibrados, pero donde yo no me haga daño o donde tenga el menor daño posible y tú también, ¿no? Y al fin y al cabo esto se va a ir reequilibrando, no es algo que es permanente, ¿sí? Totalmente. Y además, claro, Venus en sí es esa energía femenina, ¿no? De recibir, pero también se conecta mucho incluso con la economía y con el valor, porque tiene Mm, mucho que ver con el valor que nos damos a nosotras, ¿no? Que encarnamos. Para mí siempre es como que Venus tiene mucho que ver con lo que encarnamos, sobre todo para las mujeres. Y, mm, y realmente es algo que está muy en transformación, ¿no? Es decir, como para realmente crear una economía más consciente y unas finanzas pues hay que valorarse a sí misma, nuestro trabajo, nuestra energía, nuestra dedicación. Y Venus no es el que hacemos, sino el ser. Es que la presencia, ¿no? de una persona cambia energéticamente un círculo y como cuando co-creamos, si yo no valoro lo que aporto en el proyecto, no hay una sagrada reciprocidad que mm. también es algo muy Libra, ¿no? Es decir, el equilibrio entre el dar y el recibir y que no haya un quiero más porque desde un lugar de carencia o el opuesto, ¿no? Es como no me atrevo a pedir lo que realmente deseo. En las relaciones de pareja, en el trabajo, con la familia, ¿no? Pero es como Venus siempre es ese poder magnético, ¿no? De atracción desde el ser, no desde el hacer. Entonces, en Libra nos llama mucho a encontrar sagrada reciprocidad que para los incas se llama ini, ¿no? De decir, si realmente tomamos algo de la naturaleza, tenemos que devolver algo. Mm. Aunque sea un cabello, ¿no? Eso, por ejemplo, en el chamanismo se habla mucho, ¿no? Es decir, si tomamos algo, pues dejamos por lo menos un cabello, un algo nuestro a la naturaleza, ¿no? Y cómo nos hemos desequilibrado tanto a nivel colectivo, ¿no? De estar explotando. Y todo parte desde el equilibrio interno, el dejar de explotarme a mí misma, el dejar de forzar a mi cuerpo cuando está cansado para hacer algo, ¿no? Y Mm. escuchar realmente qué parte de nuestra vida está fuera de equilibrio. Y después algo que también es muy importante y lo mencionaremos con los tránsitos, la constelación que está en Libra es la sacerdotisa, es Mm. la Virgen, ¿no? Y es una constelación muy grande porque tiene 40 grados
y realmente esto hace que las personas que tienen bastante energía Venus o Libra, ¿no? Tienen Mira, bastante Libra, marca aún más esa presencia de que el equilibrio ahora mismo en esta era está en el traer lo femenino de vuelta, ¿no? Entonces, ese femenino está como doblemente enfatizado en Libra, por un lado, por el hecho de ser el regente Venus, pero también por el que la constelación que ahora mismo está en Libra es claro. una mujer, ¿no? Sí, Entonces, además es una mujer que está como trayendo granos, ¿no? En algunas culturas se veía como con esta hoz para exacto. realmente recolectar. Entonces, el Libra realmente tiene una energía de liderazgo que es muy interesante y que no suele verse. Se ve en los signos cardinales de Capricornio y Aries, pero en los signos más femeninos, ¿no? De Libra y de Cáncer, no se ven y también tienen un gran liderazgo. Mm. Sí, es el sería como el desafío, ¿no? El desafío de Libra sería em, no, no, no perder ese espacio de liderazgo y atreverme a dar esa voz, ¿no? Esa voz y sean cual sea de las manifestaciones, sean una manifestación más artística, creativa, ¿no? Como las artes, como las bellezas. Tengo muchas personas conocidas, ¿no? O que tienen Venus en Libra o su Venus natal en Libra y que o son ilustradoras o trabajan con la cerámica o trabajan, son artistas, ¿no? Trabajan con las artes, pero tienen esa mirada, esa búsqueda, ¿no? De la belleza, del equilibrio, de la armonía en todas sus expresiones, hasta con el mero hecho, ¿no? De cómo visten, se ponen una camisa y tú las ves venir, ¿no? Que les cae en la camisa perfectamente, ¿no? Con todo el detalle. Ujú, ujú. O sí, como es una Venus que está regida por un elemento que es el aire, ya nos habla de una cualidad mucho más mental también, ¿sí? Donde todas las apreciaciones o todas los dones, los talentos podrían volcarse, ¿no? Hacia las negociaciones, hacia el saber hacer, hacia muchos temas vinculares, inclusive dentro de empresas u organizaciones, ¿no? Como estas personas que se encargan de buscar, de ser mediadores, ¿no? Son los mediadores natos, por así decirlo, porque el arte de la palabra le imprimen de toda esa cualidad de equilibrio, de belleza, de ecuanimidad, de la norma, de la indulgencia, ¿no? Sí, sí, que las normas y que todo ese marco legal o ese marco que como sociedad hemos establecido, y tú comentabas, ¿no? Lo de en referencia a Tailandia, pero que cada país tiene su marco, ¿no? Su marco legal o su marco más tácito quizás del saber hacer, del cómo se hacen las cosas. Sí, además yo Entonces, con el eje Aries Libra siempre siento mucho la parte Libra como hay esa sofisticación mm, y porque por ejemplo en mi carta natal están muy enfatizados ambos, ¿no? Tengo 3 planetas en Aries y 3 en Libra y es como que hay ese Aries es como muy primitivo, muy salvaje, muy déjame en la jungla. claro, Yo desde el instinto más felino, ¿no? Sé lo que tengo que hacer. Y en Libra hay una parte más deseo de pues ir a París, a ver la belleza de una ciudad y de lo que hemos desarrollado como cultura, esa cultura mm, de teatros, de museos, de rodearte de belleza, tanto en tu casa como el ir a un restaurante que es bonito, ¿no? Y ese valor que tiene el arte en sí como creación más humana, ¿no? Y más mental que mm, parte más primitiva, ¿no? De decir el instinto propio, ¿no? Al final es encontrar ese equilibrio entre ambos y también cuando mencionábamos lo de liderazgo, el liderazgo de Libra es muy desde el ver el potencial en los otros también. mm.
Entonces, como que sabe ver y por eso son muy buenos Coach exacto, o gerentes, ¿no? O como el director, ¿no? O algo así. Si hay energía Libra, es como que sabe, vale, esta persona puede hacer esto y esta persona puede hacer aquello y pueden co-crear juntos algo que por separado no podrían hacer, ¿no? Y como que ven el potencial de co-creación con otras personas de forma muy natural porque le ven mucho el potencial al otro y ahí lo importante es verse el potencial propio también. claro. Sí, sí. Y mencionemos también que al fin y al cabo Libra es el signo que viene en la rueda del zodíaco y ya traspasa esa línea del horizonte, ¿no? Es como el primer signo visible donde vamos de algún modo ya hemos desarrollado la conciencia de nuestro yo y vamos al encuentro del tú. Vamos al encuentro con un otro. Y por eso era importante lo que comentábamos antes, ¿no? De no caer en esa sombra venusina de Libra o bajo el signo de Libra de anteponer el otro a mí, ¿sí? O de en pos de la armonía, de que no haya conflicto, que no haya disputa, de quedarme callada, silenciarme, ¿no? O dejarme eso para después, aunque a mí me apetezca, aunque yo lo desee, ¿sí? Creo que es importante que Libra, una otra de las sombras, ¿no? Es que se anime a encarnar ese liderazgo interno que tiene tomando sus propias decisiones, aunque puede ir de la mano con un otro, aunque diga, vale, Mar, vamos a hacer este directo juntas, yo presento o presentas tú, ¿no? Pero lo hacemos juntas, pero yo lo inicio, o vamos a hablar de esto y esto y esto, ¿no? Eso es importante, que los Libra no tengan miedo a tomar decisiones, aunque luego les apetezca, porque les apetece hacerlos con un otro, porque allí se enriquecen ellos, ¿sí? Se sienten que son dos, ¿no? Que la sinergia suma más que una sola parte junta, que una parte individual. Pero así como el zodíaco ha evolucionado, así como ya hemos desarrollado nuestra conciencia personal, que no nos perdamos y que no violentemos o que no generemos ese desequilibrio interno pensando o poniendo como una fachada de que todo por fuera va genial, ¿sí? Esto a nivel físico, eh, yo lo veo mucho, ¿no? Las personas que tienen mucha energía de Libra, generalmente son personas que nunca se van a quejar o que, bueno, que van a decir todo que sí o donde tú quieras, lo que tú quieras. Es como ese exceso de adaptabilidad, como ese exceso de complacencia, pero luego le sale una hernia de hiato o tienen acidez estomacal o no tienen buenas digestiones y tienen inflamaciones o son más propensas a esas enfermedades autoinmunes porque todo ese fuego ariano que no han podido sacar fuera les queda dentro. Y claro, ahora además está que podemos pasar ya a los tránsitos, ¿no? Y ser muy conscientes de que ahora mismo lo estamos mencionando para Venus en Libra, pero tenemos el nodo sur en Libra. Entonces, ahora mismo toda esta energía nos está mostrando mucho la sombra de Exacto. Libra, ¿no? Porque ahora mismo el nodo norte está en Aries. Entonces, como que la brújula colectiva es para co-crear entre dos personas, para que una relación de pareja, para que una relación de negocios, para que cualquier tipo de vínculo, tanto interno como externo, funcione, las personas tienen que expresar quiénes son, porque si no expresamos, y esto a mí me ha pasado mucho al ser personal, ¿no? El eje de decir, como yo tengo mucha energía ariana, ¿no? En mi vida, sobre todo más jovencita, ¿no? Que el Aries me salía más fuera de Modo fuego, lugar. ¿no? Exacto, me salía como mucho más impulsivo, ¿no? Y conforme he ido avanzando, he ido equilibrando más ambos, ¿no? Pero es muy importante para mí expresar el Aries de forma sana. Es como que las otras personas a veces se enfadan por decir, es que yo quería otra cosa y después dilo porque adivinos no somos, ¿no? Entonces, en el eje este Aries Libra, hay muchas veces que evidentemente hay personas que les cuesta menos trabajo decir qué es lo que desean
expresar no solamente con la palabra, ¿no? Sino con los hechos, expresar quién eres para que la otra persona realmente pueda tomar decisiones, ¿no? Ujú. Porque si no te muestras al mundo tal y como eres, ¿cómo van a encontrarte de forma equilibrada el otro, ¿no? Es como adivinos, pues no tenemos por qué ser, ¿no? Entonces, ahora mismo a nivel colectivo, con ese nodo sur en Libra, hay como esa purga de todo lo que han mencionado, ¿no? De la complacencia, también la indecisión, porque Mm. yo lo siento mucho con ese lado, ¿no? De decir, ay, es que por aquí, es que por allí, es que por aquí, es que por allí. Y al final, en mi caso, pues la decisión siempre viene desde el instinto, pero claro, ese es en mi caso. En otra persona, dependiendo de su carta natal, la decisión vendrá desde otro lugar, ¿no? Pero esa indecisión, saber encontrar el equilibrio continuamente, saber que siempre va a haber cierto ajuste, ¿no? Porque es parte de lo que han venido a hacer y es un regalo y al mismo tiempo cuesta trabajo ver las dos caras de la moneda siempre, ¿no? Mm. Entonces, una de las diosas que nos ayuda mucho a conectar con... Sí, perdona, Mar, para mí es importante eso, que las personas que tienen mucha energía Libra o que tienen Venus en Libra, ¿no? Que no se sientan mal. Yo creo que esto es importante, el sacarle las culpas, que no se sientan culpables por expresar su voz, ¿sí? Que no son ellas las generadoras del conflicto, ¿sí? Sino que realmente dando su voz, colocándose en el centro, dando su punto de vista, es más fácil encontrar ese punto de equilibrio, ¿no? Tú mencionabas recién, ¿no? Que en el desequilibrio es donde vamos a encontrar el punto de equilibrio. Si no nos vamos un poquito a experimentar qué es Aries o qué es Libra puro, puro, sin Aries, no vamos a encontrar ese vía, esa forma de acercarnos, ¿sí? Es como cuando uno, no sé, está preparando una receta de comida. Tú te tienes que pasar de sal o de pimienta para luego encontrarle el punto de equilibrio, ¿no? Y decir, vale, es esto lo que quiero. O cuando, no sé, Mar, tú estás pintando y dices, me he pasado de rojo, ahora necesito poner un poquito más de amarillo para equilibrarlo, ¿no? Es ahí, y en el cuerpo nos pasa lo mismo, ¿no? Aunque nos pasemos de fuego, de acción, de decisión un día, luego contemplamos la otra cara, escuchamos, abrimos, ¿no? Pero no evitar de dar el paso por estar siempre mirando hacia un lado o hacia atrás, ¿no? Es como, no avanzo por estar siempre mirando qué van a opinar o qué van a decir los otros. Mm. Y yo creo que es el miedo, ¿no? Al Exacto. juicio en ese sentido es muy importante, ¿no? Porque hay ese deseo de pertenecer a un otro, ¿no? Y de ser parte de una co-creación constante. Y, una de las diosas, por ejemplo, que se conecta mucho y que nos ayuda mucho a conectar con la energía de Libra, es Maat, que es una diosa egipcia del equilibrio, que realmente inspira a toda la simbología de la justicia que podemos ver en el tarot también, ¿no? Y en la mitología egipcia, Maat es la diosa de la balanza, que cuando vas al inframundo es simplemente que has muerto, ¿no? Y hay esa decisión de decir, a ver, ¿a dónde mandamos a esta persona? Y el equilibrio y la decisión está basada en poner en una balanza el corazón y una pluma. Y Mm. entonces ahí es muy importante que los libras escuchen también al corazón y no Exacto. solamente la parte mental, porque a veces se nos olvida que también pueden idealizar a la otra persona, Mm. porque hay esa belleza, ¿no? Y ese querer, sobre todo, y lo hablábamos por tránsito, ¿no? Cuando tiene lugar también Piscis en Neptuno, si hay mucho Libra, Piscis, mucho Libra, Neptuno, o estas combinaciones, podemos idealizar la vida tanto que no somos conscientes de realmente de qué es lo que está pasando, ¿no? Y cuando está habiendo un abuso, un desequilibrio, un conflicto que realmente nos llama a tomar acción, ¿no? Para decir no.
el decir no también es muy importante, Exacto. que la enseñanza del contrario, no decirlo con diplomacia, porque Libra lo va a hacer desde un lugar diplomático de forma natural, pero decir que no cuando es no, ¿no? Eso también lo vamos a tener enfatizado. Y en esa balanza entre el corazón y la pluma, no solamente es cuando morimos en el juicio final, sino es cada vez en nuestra vida que hay que tomar una decisión, cada vez en nuestra vida que estamos en un rito, una transición desde una identidad hacia otra identidad, ¿no? En ese momento es como que es lo que nos supone un peso. Y con ese nodo sur en Libra, ahora mismo nos llama a soltar pesos de otras personas que realmente no nos pertenecen, a soltar relaciones y vínculos que no nos aportan y a soltarlos con paz. ¿No? Es decir, es que no podemos gustarles a todo el mundo. Y yo creo que esto es algo que a Libra le cuesta más que a cualquiera de Le los genera dos. mucho conflicto el no agradar, el Exacto. no agradar. ¿Por qué? Porque puedo, eso, porque puedo chillar o porque puedo tener un tono de voz diferente al que se espera de mí o porque no tengo la camisa planchada con la línea o con lo que toca. Pero sí, sí, necesita, Venus en Libra necesita sobre todo aprender a caminar sola también, a abrir camino sola, ¿no? Como esa otra polaridad de Aries. Y lo que decías respecto a ese juicio final y esa evaluación, ¿no? Del alma que hace Matt en el inframundo, ¿cómo podemos también apelar a la otra cara de Venus, que no es ya, que no nos habla del raciocinio o de la parte mental, lógica, sí, o aérea, sino que nos habla del cuerpo, ¿no? ¿Cómo podemos escuchar el cuerpo en las decisiones que tenemos que tomar? Eso es importante, ¿no? Escuchar el corazón, no escuchar lo que sería lógico, lo ideal, lo que se espera de mí, lo que la gente quiere o lo que he aprendido que debería responder, ¿sí? Sino, o qué, cuál es el mandato social, ¿no? De la norma, del lugar donde estoy, ¿no? Sino, ¿qué me apetece a mí? ¿No? Ujú, Es hacer uso de la otra cara de la moneda de Venus, ¿no? Que es el cuerpo, al fin y al cabo. Es, vale, pero ¿qué te apetece a ti? Lo políticamente correcto sería esto, pero a ti, ¿qué te apetece? ¿Qué te dice tu barriga, tu vientre, tu útero, tus entrañas, ¿no? Y ahí entramos en ese juego, ¿no? En esa escucha del corazón. Mm. ujú. Y yo creo que podríamos ahora pasar, ¿no? A los tránsitos de esta Venus en Libra, porque es muy importante tener en cuenta que aunque mentalmente no lo tengamos nosotras, ahora mismo todas las Exacto, personas en el colectivo vamos a tener ese tránsito. exacto. Entonces, donde en la carta, la casa que tengamos Libra, pues vamos a tener esta energía que además es muy interesante porque primero pasó el Sol, ha pasado Marte, ha pasado Mercurio y los tránsitos de lo que vamos a hablar. Venus es la última, ¿no? En pasar de los personales y son tránsitos complejos porque estamos hablando de que vamos a ir viendo fechas, ¿no? Pero va a hacer oposición con Quirón, conjunción con el nodo sur, cuadratura con Plutón para terminar. Entonces, como son tránsitos que ese nos va a mostrar en nuestra vida, en el área donde tengamos la casa Libra, en qué lugares no estamos valorando nuestra encarnación, ¿no? De mi yo en el mundo y mi presencia y donde no estoy valorando eso, nos lo va a mostrar, ¿no? Y donde no me atrevo, etcétera. Entonces lo podemos ir desgranando, ¿no? Uno a uno. Desgranando. Exacto. Pero esta idea de Venus, que ya es algo que hemos como tenido un anticipo, ¿no? Que Venus exacto. es la que está cerrando. Mm. Bueno, Venus ha caminado por el signo de Virgo y los primeros días de noviembre, bueno, y mañana, bueno, hoy estamos grabando, día 7, mañana 8, Venus ingresa al signo de Libra y deja la zona Virgo, ¿no?
Aunque lo que decías tú, Mar, ¿no? Si nosotras miramos al cielo en el aspecto de constelaciones de las estrellas fijas, Venus va a continuar un ratito más, ¿no? Sobre esa constelación, ¿sí? De Virgo, ¿sí? Entonces nos invita de nuevo a seguir teniendo presente el cuerpo. Ujú. Para mí esto es importante, ¿no? Que sigamos escuchando el cuerpo. El día, bueno, antes de salir, Venus hace un trígono con Plutón, ¿sí? Y luego el día 15 hace un sextil con Mercurio, ya en el signo de Libra, ¿sí? Mercurio se encuentra en Escorpio, ¿sí? Entonces, bueno, ahí van a estar hablando, ¿no? A ver cómo se comunican y Venus está caminando hacia el nodo sur en Libra, entonces Mercurio en Escorpio y toda la energía Escorpio que tenemos durante el mes de noviembre nos está invitando a hacer una purga, ¿no? A hilar fino, a mirar con detalle, a apelar a esa capacidad de discernimiento mental, pero a ser estrategas, ¿no? Y no, no desatender nuestro cuerpo o nuestra intuición, lo que nosotras decimos o lo que nos parece nuestra verdad para poder complacer a un otro, ¿sí? Mm. Y además es muy interesante, y lo mencionábamos, ¿no? Antes de grabar, cómo empieza al ingresar en Libra, sigue haciendo un trígono a Plutón y termina al salir Haciendo. de Libra haciendo una cuadratura, ¿no? Entonces, como que Sí, inicialmente el 8 de noviembre y desde ya, ¿no? Estamos teniendo como una conexión más clara con qué es lo que también en las estructuras de nuestra vida, porque ese Plutón está en Capricornio, ¿no? Es decir, en la estructura de nuestra vida, en las estructuras de las sociedades y de las culturas, no nos permite encontrar el equilibrio, ¿no? Y esto, por ejemplo, la conciliación familiar, los valores de cómo hemos creado sociedades donde es difícil vivir de forma equilibrada. Porque estamos como con ese corre-corre todo el tiempo, entonces como es difícil escuchar el cuerpo, porque si nos dejamos llevar por la inercia es ir rápido, hacer esto, claro. lo otro, hacer aquello. Y realmente Venus no se muestra de una manera tan tangible si no escuchamos como Marte, por ejemplo, ¿no? Marte es muy activador y entonces Marte es como que se hace escuchar. Pero Así Venus es. necesitamos encontrar espacios de silencio siempre para conectar con qué es lo que nos quiere comunicar, ¿no? Qué es lo que desde dentro hay algo dentro de mí que me está diciendo no, y no sé ni siquiera por qué. Pues ese conectar con la naturaleza, conectar con mi cuerpo, ir más lento y escuchar, ¿no? Entonces hay esa llamada a escuchar. Y que no tiene que ser, Mar, de irnos a un retiro un fin de semana, que también podría ser, o irme de vacaciones 15 días o lo que sea, ¿no? Es cómo en el día a día puedo encontrar un pequeño espacio de escucha, cómo en mi día a día puedo ir un poco más lento. Así, ¿no? Y a veces pasa por colocar esas prioridades, colocar esos aspectos, pasar todos esos aspectos, todas esas tareas que yo hago en el día a día por esa balanza. ¿Me compensa? ¿No me compensa? ¿Sí? Que ¿desde dónde lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Sí? Es eso que hacemos, ¿no? Y a veces, con solo sentarme 5 minutos a tomar una infusión al sol, o que abrir la ventana y conectar con el sol, o bajarme en la estación antes del metro, e ir caminando, o no sé, o no esperar hasta el último minuto para salir pitando con el coche, no sé, o, ¿sabes? O a veces vamos en el día a día con una lista de 20 cosas para hacer, y si hemos hecho 19, estamos agobiadas. No, no hace falta, ¿no? A veces no hace falta. Y ahí es esa llamada, ¿no? A reencontrar el equilibrio y a realmente esa lista de prioridades de la vida, ¿no? De realmente reajustar y entender que el equilibrio es siempre algo constante, ¿no? Entonces, Venus nos lo va a mostrar, pero es lo que digo, siempre nos lo muestra de una manera mucho más sutil
que por ejemplo un Marte, y ahora mismo Marte, que es importante tener en cuenta que está iniciando ciclo, ¿no? Que tenemos una luna nueva el 13 de noviembre y que el 18 inicia un nuevo ciclo en nuestra parte Escorpio de la carta natal. Entonces, como Marte es mucho más ruidoso, por decirlo de alguna manera, y algo que yo siempre he sentido a nivel muy intuitivo con la carta natal es que es muy importante que Marte, antes de tomar acción, escuche a Venus, Mm. seamos hombres o mujeres. Y entonces ver dónde tenemos la energía de Marte dentro de nuestra carta natal, ver dónde tenemos Venus dentro de nuestra carta natal y siempre que esa toma de acción valiente de Marte venga desde cuáles son mis valores, esto está en integración coherente, ¿Verdad? está alineado con quién soy yo o no. Entonces, esa muestra también, por ejemplo, el 22 de noviembre tenemos a Venus en Libra en oposición a Quirón en Aries. Entonces nos muestra todo esto que hemos estado hablando del el otro, el ser valiente, el expresarnos, el comunicar realmente lo que queremos, el escuchar. También Libra desequilibrado, no de forma natal, ¿no? Pero de forma cuando en alguna persona, tal vez por exceso de Aries, ¿no? Tiene Libra desequilibrado, es el no escuchar al otro. Entonces, ahí son los maestros, ¿no? Que nos enseñan a cómo escuchar realmente en una conversación que haya siempre un toma y daca, ¿no? No un monólogo de uno de los dos. Y entonces nos lo muestra también, ¿no? Esta oposición con Quirón en Aries, de la herida está en el expresar qué es lo que deseo de forma muy visceral. Entonces, tenemos esa oportunidad de cobrar conciencia de dónde en cada una está esa herida y dónde me he desequilibrado también con Venus. Sí, aparte, ¿no? El mes de noviembre viene con esas oposiciones muy marcadas, ¿no? Hay muchas oposiciones de todos los planetas que tenemos, Bueno, Marte, Mercurio, bueno, Mercurio ya está adelantando, pero sigue todavía en Escorpio, el Sol en Escorpio, Marte en Escorpio, en oposición a Urano y Júpiter en Tauro. Entonces, no es un momento para, vamos a sentir esas ganas de actuar, ¿no? O ese impulso o esas ganas de romper con todo lo establecido. Puede que tengamos esa, ¿no? Que nos venga esa reacción o estemos hiperreactivos ante cualquier estímulo, pero yo creo que Venus en Libra nos va a ayudar a encontrar ese punto del medio, ¿no? Como los budistas, ¿no? Como esa contemplación que decía antes, que para mí es el arte de Libra, ¿no? De contemplar la situación y de no actuar, de primero pensar, de cantar una decisión y luego actuar, ¿sí? No decantar tanto tampoco, no dilatarlo tanto, porque sabemos que Libra se puede dilatar un año en tomar una decisión, no, pero por el contexto en que estamos teniendo este mes, todas las oposiciones y que la energía está muy movida, la recomendación sería, ¿no? Sí, transitar ese camino del medio, observar, escuchar, ¿sí? Pero todo también va a depender. Si mi tendencia es a ser muy Libra, pues quizás voy a tener que tomar decisiones. Si mi tendencia es a ser muy Aries, ¿no? O a mandarme y no preguntar o luego pedir disculpas y tener una marcianidad como muy asertiva, voy a tener que abrirme a la escucha del otro, ¿no? Y no actuar por reactividad. De nuevo, es ver esta situación, cómo me interpela a mí, cómo la siento yo en el cuerpo, ¿sí? O en los procesos que cada uno esté viviendo, ¿no? sí. Mm. Y sí que, o sea, yo sí que siento que hay una llamada a tomar acción con este nuevo ciclo de Marte, Mm. sobre todo que está regido por el nodo norte en Aries. A mí me parece que hay una gran llamada a tomar acción desde estamos transformando algo muy profundo, tanto a nivel colectivo como a nivel individual.
estamos viviendo procesos de transformación que requieren ese reclamo del poder desde dentro hacia afuera, que es muy Escorpio, ¿no? Requiere el tomar acción hacia procesos profundos. Y esa toma de acción está como más enfocada hacia finales de mes, ¿no? Es decir, Mm, la luna nueva hay como un inicio, el ciclo nuevo de Marte empieza el 18 de noviembre, la oposición con Quirón en Aries también como que nos llama a decir ser consciente de dónde no estamos tomando acción y se ha desequilibrado por falta de acción, porque ese nodo norte en Aries me parece que ahora mismo nos dice que hay que ser valientes y tomar decisiones, ¿no? Dentro exacto. de la escucha, de primero escuchar, de saber cuándo es el momento de tomar esa decisión y de que no sea una reacción, como has mencionado, sino que sea una respuesta. Entonces, como que yo creo que además, como este nuevo ciclo de Marte en Escorpio se inicia en Escorpio, Escorpio son las aguas profundas, ¿no? De lo que no vemos. Entonces también requiere tiempo de sentir. Entonces esas decisiones no tienen por qué ser impulsivas, pero sí que nos llaman a decir en qué partes de tu vida ah, hay un voy para acá. Y voy para acá desde el empoderamiento interno, ¿no? Entonces, por Mm. eso ese Marte es muy importante que primero, antes de iniciar ese nuevo ciclo en Escorpio, escuche a Venus y diga, a ver, Venus, ¿tú qué quieres? Y ¿Hacia dónde entonces vamos? ella haga así, lo sienta, ¿no? Y es como danzar. A mí me pasa mucho con cosas muy pequeñas, ¿no? Es decir, estás agobiada, quieres... No tomemos decisiones desde el No. estrés ni desde el agobio, sino es desde la paz y desde el equilibrio. Mm. Entonces, si estamos en un momento de estrés, nos ponemos a correr o nos desahogamos con un amigo o bailamos y lo echamos fuera. Y una vez lo hemos echado fuera, nos damos una ducha y decimos, vale, ahora, ¿qué es lo que realmente deseo? Y voy a ser valiente para ir a por ello. Porque a mí Exacto. sí que me parece que con este nuevo ciclo de Marte hay una toma de un inicio de algo muy profundo que vamos a ir viendo progresivamente porque el ciclo de Marte son 2 años, no hay prisa, pero sí hay esa como necesidad de decir, ¿cuál es tu... Sí, ¿cuál es tu verdad? ¿Qué te apetece a ti, ¿no? ¿Qué deseas? Aparte, pensemos que todo este tránsito que está haciendo Venus responde al ciclo de Venus en Leo, ¿no? De nuevo, estamos en un signo de fuego, ¿no? De conexión con el yo profundo, ¿no? Está esa invitación a que lo femenino abra su voz, ¿sí? Pero como este mes hay oposiciones y Urano, Júpiter están muy estimulados, no necesitamos tomar decisiones a lo loco, ¿sí? Las decisiones no tienen que ser de todo o nada a lo Escorpio, ¿no? No tiene que ser del día a la noche o lo dejo todo hoy o bueno, me cansé de esto. Puede ser que sintamos esa gota que rebalsa el vaso o la copa, pero que nos tomemos el tiempo para decantar y que realmente la acción venga nutrida de ese deseo venusino. Sí, eso es importante. Generalmente, no sé, Mar, a ti te pasará seguramente, ¿no? Esas mejores ideas, esas mejores decisiones no se toman sentadas en el ordenador o con un papel o, ¿no? Las mejores cosas nos vienen cuando estamos en conexión realmente con nosotras, ¿no? O caminando, o haciendo yoga, o haciendo una meditación, o antes de dormirnos, o apenas nos despertamos y ¡pum! Lo vemos, lo sentimos. Hay una conciencia física, ¿no? Una decisión física que se instaura, ¿no? Eh, Sí, además, sobre todo yo creo que las mujeres, ¿no? Que somos como esa encarnación de Venus y al final, pues al menos en el enfoque de la astrología chamánica hay esa diferencia entre el encarnar un Marte, ¿no? Y el encarnar Venus, como que nosotras, el cuerpo femenino
es receptivo en sí, ¿no? Y eso ya es como, podemos tener una orientación sexual de un lado o de otro lado, pero los órganos están hechos como hacia adentro, ¿no? Y todo es como interno, entonces el recibir la energía tiene una interiorización que para las que tenemos como, por ejemplo, en mi caso, mucha energía yang, hay ese proceso de decir, vale, vale, pero sigue siendo mujer, hubiera sido más fácil nacer hombre, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Porque con mi energía hubiera sido más sencillo tener un cuerpo masculino en el que simplemente vas a por lo que quieres y ya está, ¿no? Pero en el cuerpo femenino las cosas funcionan de otra forma. Entonces no penetramos la vida de la misma manera, ¿no? Y eso es a nivel muy biológico. Entonces, esa parte receptiva de Venus es muy importante enfatizarla siempre y después también entender que para cada persona va a ser diferente, porque ahora mismo estamos hablando de un tránsito de Venus en Libra y para las personas que lo tengan en Libra pues será así, ¿no? Pero después existen 12 formas, ¿no? Y por ejemplo, en mi caso, ¿no? Con mi Venus en Aries y mucha energía Aries, mis decisiones son impulsivas muchas veces, pero hay una claridad visceral cuando es como, sí, no. Yo puedo estar, sí, que no, que sí, ¿no? Con la parte libre, pero en el momento en el que hay como, ya, el momento es ya. ¿Por qué? Porque ya lo he olido. Entonces, el crear tu propia conexión con tu forma de tomar decisiones, a mí me parece súper importante, ¿no? Porque va a ser diferente para cada persona. Exacto, sí, sí, es así. Y luego pensemos bueno, el día 28, cuando Venus se está acercando al nodo sur, tenemos la luna llena en Géminis, en el grado 4 de Géminis, y el Sol va a seguir conjunto con Marte, pero ya en Sagitario, ¿no? Entonces, bueno, a ver cómo se mueve esta energía, cómo la sentimos nosotras, ¿no? Pero eh, para mí nos habla de dejar un poquito de lado todas esas preconcepciones mentales, ¿no? Y de nuevo, de confiar un poquito más en el corazón, en la intuición, de escucharnos un poco más, Ujú, ujú. ¿sí? Y hay una ligereza, ¿no? Porque se cambian los planetas que están en Escorpio a principios de mes, a finales de mes pasan a Sagitario, que hay como ese renacimiento del ave fénix, ¿no? De decir, Sagitario tiene esa energía de he muerto y por eso puedo ser maestro, ¿no? Por eso, porque sé lo que es morir y transformarme y haber vivido ese proceso escorpiónico, ¿no? Y ahí ya hay como un ir hacia afuera y como que la energía pasa mucho de algo muy hondo hacia una mayor ligereza, ¿no? Y sobre todo Géminis, ¿no? Esa luna llena de Sagitario Géminis. Son ligeras, ¿no? Es decir, es mental, es la curiosidad, es ver las cosas, la verdad sagitariana en diferentes perspectivas. Y también quería enfatizar con esa conjunción con el nodo sur en Libra, que es muy cerca de la estrella Espica, que es una de las estrellas más importantes, ¿no? Y que es parte de la constelación de Virgo y que nos llama también a ese femenino de cosechar, ¿no? De decir, entender que lo que estamos haciendo tiene un impacto profundo, ¿no? Que estamos co-creando y que con el ciclo de Venus en Leo es muy claro, ¿no? Estamos creando algo nuevo y ahora mismo nos llama a decir cuáles son los lastres un poco, y con Escorpio, ¿no? En qué momento no lo hemos tomado todo tan complejo que podemos simplificar mucho con la parte Tauro, ¿no? ¿Cómo podemos simplificar nuestra vida para reencontrar el equilibrio, para reencontrar la ligereza? Y cuando haya que ir al inframundo, vamos, pero no tenemos por qué estar ahí siempre, ¿no? Sí, hacerlo, ponerlo más fácil, ¿no? Hacerlo fácil, conectar con lo ligero y todo eso que se mueva en estas semanas, esperar unas semanitas hasta que el sol cambie y sintamos un poquito más esta energía sagitariana, un poco más de ligereza, para recién ahí tomar las decisiones o para movernos, ¿no? No sé, yo lo siento así, ¿no? De no dejarnos
atrapar por esa emoción escorpionana o por esa, sí, esa reactividad de Urano, ¿no? Que se puede sentir, Marte-Urano. Sí. Sí, y es más como una semilla, ¿no? Con el nuevo ciclo de Marte. El 18 de noviembre es esa semilla de hacia dónde quiero tomar acción. El área donde tengamos 25 grados Escorpio va a ser esencial para crear ceremonia, para realmente la intención. Y cuando Marte, el Sol, ¿no? Mercurio, están en Sagitario, es más ese ir hacia afuera para tomar las acciones de que el mundo vea qué es lo que queremos, ¿no? Y realmente ir a por ello. Pero en la parte Escorpio hay ese momento de tomar decisiones internas, ¿no? De sentir tu deseo y de atrever y de sentir. Y si sentimos rabia, sentir rabia, ¿no? Pero sentir en qué situaciones en nuestra vida hemos dado nuestro poder a otras personas. Y ahora tenemos esa oportunidad para con ese Marte que inicia un ciclo, como reclamar el poder desde dentro, ¿no? Hacia afuera, ¿no? Es decir, si hay historias de traumas de cuando éramos pequeños, también soltar y decir, es que no es necesario estar eternamente atravesando ese trauma y volviendo a revivirlo y una y otra vez, ¿no? Es como, vamos a dejar ir un poco la historia y vamos Y a... bueno, se supone que ese trabajo lo hemos hecho en 2 años, Eso, ¿no? Un poquito, y ahora va a ser como un renacer o como un, bueno, conectar con ese magma que digo yo, profundo, para poder ir hacia adelante, para movernos, ¿no? sí. Sí, además, al mencionar el magma, me viene mucho la diosa hawaiana Pele, Mm, Pele. que al final es ese cómo los volcanes crean mucha destrucción, pero al mismo tiempo esas tierras se vuelven muy fértiles para Mm, crear algo nuevo, ¿no? Entonces, en este mes de noviembre, permitir que lo que tenga que morir muera para cuando renazcamos y sembremos nuevas semillas, más en la parte sagitariana, ¿no? Y esas semillas tienen una tierra fértil para crecer. mm. Sí, 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 así es. Mm. Muy Pues, bien. pues yo creo que ahí estamos. Muchas gracias y Perfecto. cualquier cosita pues podéis comentar tanto en el vídeo, en el canal de Noé, en el mío, ¿no? Nos podéis seguir a las dos mutuamente. La idea es continuar haciendo estos vídeos conforme Venus vaya pasando signo por signo y tener después esa recopilación, ¿no? De los 12 signos. Exacto. A ver cómo se siente el mes que viene. Venus ingresa en Escorpio ya con el Sol en Sagitario. A ver. Ujú, ujú, exacto. Así que nada, muchísimas gracias. ¿No? ¿Hay algo que estés ahora mismo creando, Ofreciendo. ofreciendo? Sí. Bueno, yo sigo con el ciclo de Venus. Cada mes nos encontramos, hacemos un encuentro vivencial vía Zoom, en vivo, directo, no es que es un curso pregrabado, y con la energía del momento de esa conjunción vamos atravesando y vamos desvelando y sacándonos todos esos condicionamientos. Mm, Así que quien quiera participar una vez al mes, nos encontramos. Me perfecto. Y escribís. además ahí hay como esa posibilidad de encarnar Venus, ¿no? A través del Exacto. ciclo, que es maravillosa. Y en mi caso, la semana que viene, el lunes, martes y miércoles, 13, 14, 15, con la luna nueva, estaré ofreciendo 3 talleres de emprendimiento gratuitos y después tengo un programa que lanzo justo cuando ya Marte esté iniciando, ¿no? Y es como que ha sido muy claro, quería hacerlo antes y era como, espérate, espérate al ciclo de Marte porque esto está con ese momentum, ¿no? De venir desde el Bueno. fondo hacia afuera. Entonces, pues también tenéis esa invitación. Y nada, que cualquier comentario, lo que sea, aquí estamos las dos. Y es un placer. Muy Así que bien. muchas gracias. Gracias, Mar. Gracias a todos. Un abrazo.